Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en esta ocasión con el tema de mentoría, un tema muy interesante, un tema interdisciplinario, un tema donde podemos estudiar y recordar un poquito asuntos de la física, asuntos de temas administrativos, temas de liderazgo, eh, tema por supuesto bíblico y vamos a empezar. El tema que en este día nos toca es el tema del ministro y la efectividad ministerial. El ministro y la efectividad ministerial. Un término ya un poquito contemporáneo, efectividad ministerial. Vamos a recordar de dónde viene este concepto. Primeramente tenemos que estudiar lo que Isaac Newton, lo que estudiamos allá en primero de secundaria, ya sea que lo hayas llevado como materia de ciencias o como materia de física, pero nos decía que para toda acción hay una reacción. ¿Te acuerdas? La tercera ley de Newton. Toda acción corresponde a una reacción en la misma magnitud, pero en diferente sentido. Y si recordamos esto ya en las materias de análisis vectorial, recordemos que habíamos ahí unas flechitas y si la acción correspondía hacia un lado, entonces la reacción iba hacia otro lado. Esta tercera ley de Newton de acción y reacción nos lleva también a que toda causa genera un efecto. Entonces todo efecto es producido por una o varias causas o circunstancias. Entonces, si el efecto es producido por una causa, entonces vamos a entender un poquito la efectividad ministerial como las causas que producen en el ministerio o las causas que producen en la vida de la persona o en el ejercicio de la vida ministerial. Para ello, la administración contemporánea, podemos recordar a un personaje por ahí que murió en el 2012, Stephen Covey. Stephen Covey dijo que la efectividad, porque es un término administrativo, Stephen Covey es una persona que estudió en Harvard, hizo una maestría, hizo un doctorado y se dedicó a hablar de asuntos de la administración, la alta gerencia, los efectos del liderazgo. Y él decía que la efectividad es igual o es una relación entre la eficacia y la eficiencia. Estos términos, disculpen que lo esté mencionando ahorita, vamos a aterrizarlo en conceptos bíblicos y en conceptos administrativos, pero finalmente es un término que viene saliendo de la actual administración, de los conceptos administrativos contemporáneos. Y bueno, ¿qué es la eficacia? Para hablar de efectividad, que es igual a la eficacia entre la eficiencia, entonces primero vamos a ver qué es la eficacia. Por ejemplo, la eficacia, y vamos a poner un ejemplo con un asunto que quizás todos conocemos. ¿Cuántos no hemos pedido una pizza? Y llamamos por teléfono y nos traen una pizza, o más fácilmente vamos nosotros a una tienda, a Little Caesars, y compramos una pizza, ¿verdad? Entonces, la eficacia significa que si alguien te ofrece una pizza en 30 minutos en tu casa, tú llamas y la pizza que tú pediste, si la pediste hawaiana y mitad mexicana, te va a llegar en 30 minutos y te va a llevar calientita y tú la disfrutas en su tiempo. Si el proveedor cumple el requerimiento, entonces fue una persona o fue una pizzería eficaz porque cumplió en tiempo y en forma. Eficiencia es un poquito diferente. Eficiencia es cuánto consumiste para poder haber logrado que esa pizza llegara hasta el lugar correcto en la forma correcta. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, hablamos que hubo una persona que tomó un pedido, hubo otra persona que posiblemente hizo la pizza, hubo otra persona que empacó, que partió, que la dividió ahí en 8 partes, que la puso en una cajita, que se la dio a una tercera persona que puede ser un ciclista, un motociclista o un conductor y que llegó hasta una calle, encontró una casa, tocó y en el momento indicado entregó la pizza. Entonces, eficiencia tiene que ver con cuántos recursos consumiste, consumiste para lograr una eficacia, para lograr un propósito. Entonces, en los automóviles se habla mucho de eficiencia. ¿Cuánto combustible gastas para lograr 100 kilómetros? ¿Cuánto combustible gastas para lograr 500 kilómetros? Entonces, entre más eficiente es el coche, entre más eficiente es el motor, menos combustible gastas. Entonces, la eficiencia tiene que ver con el consumo de los materiales que necesitas para lograr un objetivo o una eficacia.
quiero resumir con esto. La eficacia es lograr un propósito en un tiempo determinado y la eficiencia es lograr lo mismo pero con menos recursos. Entre menos recursos utilices, nos vamos hacia más eficiencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la eficiencia ministerial? Mucha gente a veces dice, bueno, vamos a aplicar métodos administrativos al ministerio, métodos administrativos, métodos psicológicos, métodos de ingeniería, métodos de negocios, métodos mercadotécnicos, etc. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en relación a la eficiencia? Steve Covey, que hizo en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, describió la eficiencia de esta manera. Eficiencia es igual a eficacia entre la efectividad, perdón, es igual a eficacia entre eficiencia. Y en términos ya de iglesia o en términos administrativos contemporáneos, podríamos decir que la eficiencia es cómo vamos a lograr los objetivos y los recursos que vamos a utilizar para el logro de los objetivos. Y esto a veces nos puede confundir un poquito porque en objetivos y hablando del ministerio podríamos hablar de recursos evangelísticos, de recursos discipuladores, de métodos pastorales, del ministerio misionero de la iglesia, de las actividades sociales, de la adoración, de la oración, de la intercesión. ¿Y qué recursos consumimos en todo ello? Quizás sean folletos, sea el internet, sean edificios, sean despensas, sean tiempo o bien dinero. La vida ministerial incluye actividades, pero la vida ministerial incluye también consumo de recursos. Las actividades, ya las dijimos, es todo aquello que hacemos en la iglesia y los recursos, todo aquello con lo que se logra hacer el ministerio de una manera correcta. Pero a veces en la vida ministerial, cuando tratamos de sustituir los principios administrativos, que no son malos, Dios nos dio la habilidad para crear recursos administrativos, pero los centramos solamente estos recursos administrativos en lo que el ser humano o las personas somos capaces de hacer y descuidamos lo que Dios nos dice, ya entramos a un terreno ciertamente administrativo, pero humanista, y dejamos a un lado el propósito de Dios para nosotros. Yo quisiera que viéramos juntos allí en la Biblia, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Pablo le está hablando a los Corintios, a una comunidad altamente, es una iglesia que se ha contaminado con el pensamiento de su mundo. Pablo habla y dice que no nos amoldemos a este mundo. Pero los corintios tenían un conflicto, tenían un problema moral, tenían muchas actividades, y Pablo les habla a los corintios y les dice, ahora bien, hay diversidad de dones, sabemos que hay 9 dones espirituales, dice, pero el espíritu es el mismo. Pablo va a hablarle y está escribiendo a los corintios en relación a los recursos que tiene Dios. Hay dones espirituales dados por el Espíritu, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Después dice, hay diversidad de ministerios, y vamos a hablar de la efectividad ministerial. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es decir, es Jesucristo y no nosotros quienes establecen el ministerio. ¿Quiénes nosotros? Mira, no son ni los pastores, ni los que somos profesores, ni los que somos ministros en algún área del ministerio, quienes llamamos al ministerio. Es Jesucristo, la única persona que tiene la autoridad dentro de la iglesia para llamar hacia el ministerio. No son los talentos que nosotros humanamente podemos ver en las personas. No es la forma en que nosotros concebimos que una persona tiene un recurso, un talento o una habilidad, y entonces nosotros decimos, tú eres pastor, tú eres maestro, tú eres administrador, tú eres músico. No, es Jesucristo quien va llamando a cada uno de nosotros. Es Jesucristo quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien nos da las fortalezas, Él es quien nos da los talentos, Él es quien nos da las habilidades. Somos y estamos por lo que Dios es en nosotros, no tanto por lo que nosotros desarrollamos o queremos ser.
No se trata de lo que uno quiere ser, se trata de lo que Dios ha puesto en nosotros y de quiénes somos nosotros en Dios. Pero el siguiente versículo también dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjate en esta parte, y esta parte es delicada. Hay diversidad de operaciones. La iglesia tiene operaciones, la iglesia tiene ministerios, la iglesia opera de diferentes formas, pero es Dios quien está detrás de cada una de estas operaciones. No nace la operatividad de una iglesia, no nace la operatividad del ministerio de la gran capacidad humana que tiene el pastor, que tiene el evangelista, que tiene el apóstol, o que tiene el profeta, o que tiene el maestro. No, es Dios y solamente Dios quien determina la operatividad de la iglesia. Y entonces nosotros como ministros tenemos que entender la mente de Dios, tenemos que entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para lo que vamos a hacer en el ministerio. No se trata de que uno determine quién va a ser misionero y a qué país va a ir y hacemos todo un esquema de planeación estratégica. Por supuesto que es bueno aprender a planear, por supuesto que es bueno conocer los sistemas de planeación. Mira, el Señor me permitió estudiar ingeniería industrial y viví de la planificación para Grupo Gillette, para Reckitt Benckiser, y me pagaban muy bien por ello. Entiendo lo que es un sistema de planeación, entiendo lo que es determinar una planificación que incluye millones de pesos, millones de dólares y miles de personas operando para un propósito. En fin, lo entiendo. Profesionalmente me he desarrollado en estas áreas por más de 15 años. Sin embargo, te puedo decir que en la iglesia todo esto es bueno, pero no para aprender a determinar la planeación y la visión y la forma en que una persona establece objetivos de manera meramente humana. Tenemos que aprender a visualizar cómo Dios ve la iglesia, cómo Dios ve nuestras comunidades, cómo Dios ve nuestras ciudades, cómo Dios nos ve a nosotros mismos, y cuando nosotros podemos decir, no tengo estas capacidades, no tengo estas habilidades, no tengo estas fortalezas, Dios te dice a veces adelante. Y Dios tiene unos planes estratégicos muy diferentes a los nuestros. ¿Qué te parece cuando Josué iba a entrar a tomar Jericó, la ciudad más fuerte, terriblemente amurallada, con hombres, con gigantes del otro lado? ¿A qué enfrentaba Dios a su pueblo? Posiblemente si Josué hubiera ido a Harvard y hubiera estudiado administración, jamás se le hubiera ocurrido ir a esta ciudad, rodearla 7 veces en 7 días diferentes y el último día darle 7 vueltas y hacer sonar las trompetas para que los muros cayeran. Por mucha planificación estratégica que Josué hubiera hecho, si no hubiera obedecido la voz de Dios, no hubiera tomado Jerusalén, no hubiera tomado Jericó. Es importantísimo ver que la operatividad en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, no depende del ministro, no depende del pastor, no depende del apóstol, no depende del profeta. Depende de que la iglesia, los ministros, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, las operaciones en la iglesia no están determinadas por una capacidad humana, sino por la voluntad de Dios. Entonces, la eficiencia, la efectividad en el ministerio va a depender absolutamente del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos. No depende de los números que humanamente podemos visualizar, sino entonces diríamos que la efectividad en el ministerio del profeta Jeremías es nula, vista desde el punto de vista humano. Pero si la vemos desde la perspectiva de Dios, Jeremías fue un hombre de éxito. Jeremías fue un hombre que cumplió el propósito de Dios, que dio el mensaje que tuvo que dar, que le habló al pueblo de una forma específica, aún en medio de la crisis. Vemos allá a Jeremías escribiendo Lamentaciones. Vemos a Jeremías diciéndole cómo Dios hablaba al pueblo y le decía en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, levántate. Decía, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Su misericordia no ha decaído. Nuevas son cada mañana. Su fidelidad es para siempre.
Entonces no podemos ver la eficiencia del ministerio desde el punto de vista humano, sino entender cómo Dios está viendo. Esto tampoco es una justificación para decir voy a esperar a que baje un ángel del cielo y me diga lo que tengo que hacer. No, tenemos que tomar la iniciativa y buscar el rostro de Dios, de buscar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, la operatividad entonces no depende del hombre, pero fíjate que esta palabra puesta aquí en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 6 dice, hablando que hay diversidad de operaciones, Dios utiliza la palabra energematón. Y Pablo escribe diciendo energematón, energematón. Y si tú buscas en un diccionario teológico, la palabra energematón significa acciones, acciones que producen resultados, causa y efecto, acciones que se dan por fe. Empiezas a caminar por fe en lo que Dios dice, no en lo que tú ves, en lo que Dios dice, no en lo que tú quieres, en lo que Dios dice, para experimentar, como dice Romanos, experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Qué interesante es cómo Dios le habla también a Josué y le habla de lo que puede ser la efectividad para lograr una eficiencia en un proyecto. Le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1 versículo 6. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a mis padres. La efectividad ministerial depende de la voluntad de Dios. Si Dios determinó darte esas promesas, Dios lo va a hacer. No depende que tú te autopongas promesas que Dios no te ha dado. La Biblia está llena de promesas para ti, llena de advertencias. Nuestra vida no la construimos nosotros como el humanismo nos enseña. Nosotros no construimos nuestro futuro. Nuestro futuro está determinado por lo que la palabra de Dios dice. Y fíjate lo que dice aquí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Todo para obedecer la voz de Dios. Todo para obedecer la voz de Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! Habla aquí ya de emprendimiento. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para hacer, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Guardes y hagas. Que escuches, palabra hebrea, Shama, el Shama. Oye Israel, Shama, Shama. Y guardas Asash. Para que escuches y eso que escuches baje a tu cabeza, baje a tu corazón y a tus acciones y hagas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque tu camino no es un camino humanista determinado en tu hermosa cabeza. Es un camino que a través de la oración encontramos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué está determinada la efectividad ministerial? ¿En la amplia capacidad que tienes para hacer planificación estratégica? ¿O en usar todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía y todo nuestro corazón en obedecer a Dios? Y experimentar la bendición de Dios para que hagas prosperar todo lo que emprendas. Dios te habla de emprendimiento. Y Dios en la Biblia, desde el tiempo de Josué, te dice, yo quiero que tú seas prosperado. Esfuérzate por obedecer mi palabra. Esfuérzate por ser el hombre, la mujer que Dios quiere que seas. El hijo que Dios quiere que seas. El cónyuge que Dios quiere que seas. El empresario, el ministro, el profesionista que Dios quiere que seas.
Y ya hablando de términos de la efectividad en el ministerio, entonces, ¿qué tanto obedecemos a Dios en lo que Dios nos ha mandado a hacer? ¿Te está llamando Dios al pastorado? ¿Te está llamando Dios a la enseñanza? ¿Te está llamando Dios a la evangelización? ¿Te está llamando Dios a las misiones? ¿Estás usando los recursos de Dios? El discernimiento espiritual, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. ¿Te estás permitiendo guiar por el Espíritu de Dios en cada decisión que estás tomando? Porque no vas solo, vas junto con tu familia, vas junto con una iglesia, vas junto con una organización. Dice la palabra, estás en el mundo, pero no somos del mundo. Y nos dice Romanos, no te conformes a este siglo, sino sea transformado tu pensamiento, sea transformado, usa la palabra metamorfosis, sea transformado, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Estudiantes, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por todos los recursos de la administración contemporánea. En serio, gracias a Dios, porque nos facilita comunicar y transmitir la visión de Dios, no nuestra propia visión. Y estar en la obra de Dios, no en nuestra propia obra. Que Dios nos ayude. Y vamos a dejar algunas preguntas muy sencillas de tarea. Muy sencillas. Primera, número 1. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? ¿Cómo lo aplicamos? La segunda, ¿cómo lo aplicamos en términos administrativos actualmente? La tercera pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia en relación a la eficiencia en el libro de Josué? ¿Cómo nos enseña la Biblia ahí en Josué que podemos ser emprendedores de éxito? Y la última pregunta, según 1 Corintios capítulo 12 versículo 6, ¿quién determina la operación en la iglesia? Opción A, el pastor. Opción B, el amigo del pastor. Opción C, la esposa del pastor. Opción E, Dios. ¿Quién la determina? Un abrazo a distancia. Que Dios te bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes y seguimos adelante.